tres en la especialización, trabajan en la especialización en peritajes antropológicos de la Universidad Nacional de Río Negro. Ellas son las doctoras Eva Musopapa, que es investigadora adjunta del CONICET, profesora asociada de la Universidad Nacional de Río Negro, directora de la especialización y del Colegio de Graduados en Antropología. Por otro lado, nos acompaña la doctora Claudia Briones, investigadora superior retirada del CONICET y profesora emérita de la Universidad Nacional de Río Negro, y la doctora Ana Margarita Ramos, profesora titular también de la Universidad Nacional de Río Negro e investigadora independiente del CONICET. Ellas abordarán en esta tarde el peritaje como práctica profesional antropológica y la impronta original de esta experiencia en Argentina. Así que sin más preliminares, les doy la palabra a Eva, a Claudia, a Ana, a Margarita, y les agradecemos por participar y por hacer posible este seminario que ha convocado tanta participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Les comento que, bueno, primero les comento cómo lo pensamos y después sigo con los agradecimientos. La idea es que entre las tres un poco les vamos a dar un panorama un poco general de la experiencia que fuimos cosechando por circunstancias de la vida que también les iremos comentando porque hacen a nuestro ejercicio profesional. Así que la idea sería como ir hablando cada una un poquito, temas que identificamos como de interés, para después dejar a un intercambio más general con todos. Es un seminario bastante numeroso, pero entonces lo que les propondríamos es que si tienen dudas puntuales sobre lo que vamos diciendo en el momento, lo anoten en el chat y Andrea nos las pasa. Ahora, si es una conversación un poco más general, esas las dejamos, un intercambio más general lo dejamos para el final. No, además de agradecer a Carolina, en realidad lo que está pasando ahora es parte de lo que era nuestro interés. Formar una red de colegas en temas en los que muchos nos tuvimos que ir haciendo a los ponchazos. Y les vamos a comentar por qué nos fuimos haciendo a los ponchazos. Así que gracias a la UNSAM, particularmente al centro, a la licenciatura, a todos los espacios. En realidad, les comento, y esto es interesante, un poco creo que la iniciativa surge porque nosotros convocamos primero a Andrea como jurado de uno de los trabajos finales integradores, y así se nos va ampliando la red, ¿no? Esto de mantenernos en red es muy importante para todo trabajo como antropólogos, pero en el caso de los peritajes, en particular, como experiencias que a veces tenemos que consultar con colegas, saber, ¿no? A quiénes podemos por diferentes temáticas acudir es fundamental. Porque la verdad es que como ciudadanos y ciudadanas, los tribunales, las cortes son un espacio bastante opaco. No es que tenemos una experiencia directa, debemos tener una experiencia más a través de las series ¿no? que de la vida cotidiana, ¿no? Imaginamos que como ciudadanos, ciudadanas entramos o como la querella, ¿no? Los que tienen un problema, un conflicto y van y acusan a otro, o como imputados. ¿Cómo entramos como antropólogas, antropólogos, antropólogues? Y bueno, lo va a desarrollar seguramente más Eva, pero generalmente entramos como de dos maneras. Algo que la profesión venía haciendo desde antes, que es investigar la aldea judicial, ¿no? Como otro de los campos en que nos interesábamos. Pero lo que no está pasando hace mucho es entrar como peritos o diferentes formas en las cuales se nos considera que tenemos alguna expertise que puede ayudar, ¿no? Alguna expertise que puede ayudar a los operadores judiciales a tomar decisiones. Y la verdad que cuando yo le decía que no nos formamos, ¿no? Por cierta edad, pero no hace tanto que nos venimos formando en estos temas, es porque en realidad, por lo menos en el país, y no solo en el país, no ha sido una faceta muy demandada. Y no ha sido muy demandada, ¿por qué?
porque empieza a ser demandada, ¿no? Sobre todo nosotros vamos a hablar de antropología sociocultural, en la medida que hay una ampliación de derechos. Entonces, ampliación de derechos que va de la mano con reconocer que hay heterogeneidades en las convivencias que no son tan transparentes, ¿no? Para el sentido común, y entonces necesitan alguna voz experta. Por eso no nos venían formando, ¿no? Porque antes, en todo caso, y había algunas experiencias sueltas, en realidad los expertos que iban a... eh, cómo se pensaba lo social, como más o menos homogéneo, los operadores judiciales, por ser del país, conocen, ¿no? Sus poblaciones, entonces lo que necesitaban era como testimonios que les permitieran definir si el acusado era inimputable o imputable, o sea, si se lo podía juzgar o no. Y para eso generalmente se recurría a otro tipo de profesionales, psiquiatras fundamentalmente, trabajadores sociales. Tenemos algún antecedente, por ejemplo, en fines de los 70, que se llamaron etnopsiquiatras para un caso que fue muy resonante en Neuquén llamado La Matanza del Oncolván, pero si no en general, supuestamente el conocimiento de la antropología sociocultural no tenía nada que hacer ahí. Ahora empiezan a darse una serie de procesos por los cuales el reconocimiento de ciertas heterogeneidades abre el campo y lo está abriendo, recién lo está empezando a abrir y lo está empezando a abrir de una manera que hace que, por ejemplo, buena parte de los operadores judiciales no sepan ¿para qué les puede servir un peritaje socioantropológico o histórico-antropológico? Y sí nos ha pasado, a partir de la apertura de la especialización, que algún abogado que no sabe por dónde encarar su caso y nos dice, bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Porque yo no tengo muy claro para dónde seguir, ¿no? O sea, hay operadores que no tienen idea, así que ahí tenemos como un trabajo de comunicación desde la disciplina que es importante. Hay otros que sospechan de nosotros, antropólogos, ¿no? Como que siempre vamos a defender cualquier cosa, ¿no? Que somos amigos de los vulnerables y nos han dicho en tribunales, amigos de indígenas, ustedes que son amigos de indígenas, etcétera, por lo cual creen que no vamos a dar un testimonio válido o va a ser un testimonio parcial. Y sí empezamos a tener algunos operadores con los cuales ya estamos entablando como diálogos e intercambios más sostenidos. eh, y entonces, esta idea de mayor demanda va de la mano, por un lado, de ese reconocimiento de las luchas de ciertos colectivos. Ustedes saben, bueno, sobre todo Ana y yo trabajamos con comunidades en Mapuche Tehuelche hace mucho tiempo, entonces las comunidades nos conocen y son ellos las que nos empiezan a demandar, digamos, ese trabajo. Eva tiene una expertise en archivos, por lo cual también su rol es fundamental. Entonces, digamos, lo que yo vengo viendo como proceso, digamos, sociocultural es que está por un lado un reconocimiento de derechos, una lucha por derechos y abogados que también tienen muy escasa formación en cierto tipo de derechos y que entonces empiezan a asociarse. Por ejemplo, la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas es súper reciente y siempre faltan, ¿no? Abogados formados en esos temas. Nuestra experiencia en la Patagonia, lo que pasó fue, la verdad que yo nunca antes, siempre había tenido una vida académica, nunca antes me había tocado hacer ningún tipo de testimonio en juicios, pero al estar aquí, al mudarnos, algunos saben que nos mudamos a la Universidad Nacional de Río Negro desde la UBA. Por un lado venían las luchas indígenas, que empezaban a ser criminalizadas y judicializadas. Por otro lado empezamos a tener inscriptos en la carrera que por esos deseos de la vida, algunos eran jueces, otros eran abogados. No terminaron la carrera, por supuesto, pero nos empezaron a demandar talleres de los poderes judiciales. Entonces se generó una inquietud y a partir de ahí nos empezaron a convocar un poco más. Y nada más que eso, porque todavía acontece que hay cierta resistencia en algunos operadores, por lo cual
a veces hay peritajes que piden las partes y los rechazan los jueces, ¿no? Eso va a depender en cada parte del país. Generalmente un peritaje antropológico, socioantropológico, puede entrar de dos maneras. Donde hay un sistema que se considera inquisitorial, y eso depende de cómo está organizado cada poder judicial provincial, quiere decir que el juez lleva adelante la investigación. Tenemos lo que se llaman peritaje de partes, si lo pide un defensor o lo pide un fiscal, y tenemos lo que en esos casos es ideal que lo pida el juez, porque si el juez está decidido a pedir un peritaje es porque cree que es importante, y eso se llama peritaje de oficio. En las provincias donde el sistema es acusatorio, las investigaciones las llevan adelante las partes, o los fiscales o los defensores, y el juez simplemente tiene que decidir cuál teoría de caso está mejor fundamentada, y en base a eso da su fallo. Nosotros cuando llegamos a Río Negro, el sistema todavía era inquisitorial y tuvimos la transición a un sistema acusatorio, que es lo que está pasando en distintas provincias del país. Quiere decir que ahora, indefectiblemente, nos llama alguna de las partes y por algunas cuestiones que también es interesante pensar, generalmente nos llaman las defensas, aunque podrían también llamarnos los fiscales, depende de los casos, ¿no? Y nos llaman las defensas generalmente cuando si los abogados no están, los defensores en ese caso no están como demasiado empapados con el problema, quieren argumentar algo difusamente cultural, ¿no? Y ese veremos que es un problema que seguramente del cual Eva va a conversar después, ¿no? Y ahí bueno, ese difusamente cultural requiere mucha reflexión de nuestra parte. Y generalmente lo que acaba pasando es que nos ven de cierta utilidad, ¿no? Como testigos expertos cuando, por supuesto, están involucrados comunidades indígenas, organizaciones o individuos o integrantes de ciertas colectividades, no de todas las colectividades, ¿no? Por esa idea de lo cultural que se tiene, eh, pero también nos podrían llamar los fiscales, lo que es un poquito más raro. Y ahí, bueno, pueden pasar diferentes cosas. Cuando uno conversó puntos sobre los que se quiere que nos expidamos y se formalizó la presentación del peritaje, eso es lo que es verdaderamente un peritaje. A veces nos dan una consigna muy difusa, sin puntos de pericia, y eso entra como un informe. Y también hay experiencias donde a veces nos sumamos como testimonio experto a lo que se llama un amicus curiae, ¿no? Que es la posibilidad de intervenir en un caso desde voces expertas para dar un aporte a los que vayan a fallar, los jueces, ¿no? Pueden ser jueces individuales, pueden ser tribunales de más de un juez en distintas instancias y ahí en realidad cualquier ciudadano puede plantear una opinión fundada respecto de un determinado caso. Eh, Ahora, lo que fuimos aprendiendo un poco a los golpes, y es que la verdad que desempeñarnos como antropólogos en tribunales es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer como antropólogos en la vida diaria. Primero porque si nosotros lo pensamos, generalmente, aunque ahora sabemos que es importante la investigación en colaboración y que esa colaboración no es solo en el durante el trabajo de campo, sino que debe ser desde antes y después, la verdad es que muchas veces definimos nuestras inquietudes de investigación por nuestros propios intereses y armamos los proyectos y hacemos cosas. Y bueno, tenemos ahí un privilegio y tenemos un control en cierto sentido del trabajo que vamos a hacer. Pero cuando entramos a las cortes, en realidad entramos en una situación de subordinación a los operadores judiciales. Entramos minorizados, a lo cual no estamos acostumbrados. Y ahí hay que, yo siempre digo, aprender, ¿no? a hacer fricción con ese rol en el que nos ponen, sea en el momento de tratar de acordar
puntos de pericia, por ejemplo, tratar de, si existe la posibilidad de conversar esos puntos, de conversar por dónde nos parece a nosotros que la teoría de caso queda mejor sustentada y sobre todo conversar lo que sentimos que podemos hacer o que no podemos hacer, ¿no? Frente a una teoría de caso difusamente cultural. Difusamente cultural quiere decir, bueno, hay casos muy resonantes, ¿no? Generalmente cuando esto incluye alguna forma de abuso de menores o lo que fuere, la argumentación cultural es complicada, ¿no? Entonces ahí decir, bueno, paremos la mano. Pero bueno, da para conversar mucho. Así que lo primero es que hay que recolocarse en ese lugar de una interacción que es bastante asimétrica, porque si nos toca dar el testimonio oral, aunque, por ejemplo, en los sistemas acusatorios, aunque hagamos un informe escrito, después lo tenemos que defender oralmente. Nos vienen preguntas súper unidireccionales, a veces muy malintencionadas de la otra parte, y que tenemos que contestar ahí como si estuviésemos aparentemente dando examen, ¿no? Así que hay que saber cómo colocarse en ese lugar. Otra cosa que también hay que aprender y que es bastante diferente, cuando nosotros hacemos una investigación, no tenemos, sentimos que llegamos después de cierto desarrollo a entender el caso y a sacar nuestras conclusiones. Y a veces tenemos al principio esa tendencia a pensar, sobre todo en los juicios penales, que un poco depende de nosotros, pero es culpable o es inocente, ¿no? Y la verdad que no es ese nuestro rol. Fallar, decidir culpabilidades o inocencias le toca a los jueces. Lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar algo que una colega Beatriz Kaliski, de las primeras que más sistemáticamente empezó a trabajar en estos temas, llamó el contexto de la ofensa. Y este contexto de la ofensa es tratar de mostrar una complejidad que generalmente acusaciones medianamente puntuales tienden a oscurecer, ¿no? Porque se fija un hecho puntual como lo que debe ser juzgado, y nosotros sabemos que toda práctica social, de una forma u otra, tiene una historia, tiene contextos, ¿no? Y a veces conocer esa posibilidad de historizar, de contextualizar, trae elementos que quedan ocultos a simple vista y que hacen a la posibilidad de que otros decidan con mejores elementos qué fue lo que pasó ahí. Por otro lado, requiere que algo que tampoco nos enseñan en la universidad cuando estudiamos antropología, y que es conocer diferentes etapas judiciales. Esta intervención nuestra como peritas, peritos, por simplificar voy a hablar de peritajes, aunque podemos ser testigos expertos, bueno, esas diferentes cosas, es saber que nosotros a veces no estamos solamente ahí para una decisión de culpabilidades o inocencias, ¿no? Hay informes o peritajes que sirven en el momento de la instrucción de una causa, hay jueces de instrucción, y ahí es el momento en que se define si hay elementos suficientes para elevar una causa a juicio. Y a veces está buena esa intervención porque ahorra un montón de sufrimiento a quienes son imputados y de tiempo a la justicia, ¿no? Cuando se demuestra que no tiene sentido judicializar el caso. Después, por supuesto, está el momento en que se deciden responsabilidades, inocencias, culpabilidades, etcétera, que son generalmente los tribunales que más aparecen en las series, ¿no? Y después hay otros jueces, que son los jueces de ejecución de pena, donde a veces una buena intervención socioantropológica es fundamental para preguntarnos qué es lo que realmente pasa en las prisiones. Por más que se diga que las prisiones son para resocializar a las personas privadas de su libertad, cuando en verdad ciertas situaciones de encierro deteriorarían, agravarían, impedirían esa resocialización. Veo que hay ahí una manito levantada, no sé si es una pregunta puntual, le damos cabida, No, una ya está, paloma. yo levanté y ahí la bajé de Ah, tocar. bueno.
¿Era un saludo? Gracias. Sí, era un No, no, saludo. no. Bueno, bueno, así que ahí empezamos a tener que conocer la aldea judicial desde otros lugares, ¿no? No solo sus interacciones, sus conocimientos, sino sus procedimientos. Y lo que también nos pasa, y por eso a veces necesitamos como una formación súper específica, es que la verdad es que lo que fuimos aprendiendo es que esto de escribir los informes, escribir los peritajes, es muy diferente al tipo de escritura que empezamos a hacer desde los parciales, las monografías, los artículos, los famosos papers, las tesis y todo lo demás. Tiene otra lógica. Así que tiene otra lógica que tiene que ver con la argumentación, la fundamentación, y esto pasa a nivel de lo escrito y también pasa a nivel del oral. Pero eso es algo que seguramente van a retomar Eva y Ana, ¿no? Así que a mí lo único que, dos cositas más agregaría. A mí, en un momento dado, cuando empecé a tratar, no tanto de entender qué es lo que estaba pasando, sino cómo pararme ahí como antropóloga, porque en general a veces tenemos una falsa modestia en el sentido de decir, bueno, pobrecitos nosotros, en realidad lo que hacemos, sí, estamos ¿no? al servicio de... Y ahí hay que aprender a pararse, ¿no? Y ahí se me empezó a ocurrir esta idea de pensar en triálogos, ¿no? Triálogos, ¿qué quiere decir? Que hay verdades jurídicas, hay verdades sociales y hay verdades antropológicas. No son idénticas. Y nosotros posiblemente tenemos que aprender a friccionar un poco con todas, porque desde la perspectiva de muchos operadores judiciales a veces nos llaman con esta idea de bueno, que expliquen un poco, a ver, estas personas, ¿no? Que son tan, o son diferentes, o son vulnerables, o lo que fuere, cuáles son sus contextos. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer antropológicamente, y entonces no dudo que lo va a desarrollar Ana mucho, es esta idea de entender ¿qué es lo que se está jugando ahí? ¿Cuáles son los prejuicios, los presupuestos? Por eso esto de repensar desde qué idea de cultura nos llaman y desde qué lugares nosotros que creemos que merece la pena ser argumentada una determinada situación, ¿no? Así que bueno, ahí hacemos, y tampoco es que simplemente digamos, hacemos un poco de fricción, digo yo, ¿no? Con ciertas verdades jurídicas, conociendo cuáles son esos presupuestos que están interfiriendo con la posibilidad de comprensión o de explicación. Y también es cierto que no repetimos, aun cuando a veces es muy importante tratar de ampliar la perspectiva, ¿no? de los involucrados tampoco repetimos exactamente y solamente lo que las personas nos están contando, ¿no? Y ahí también friccionamos y nuestra posibilidad de conceptualizar antropológicamente ciertos procesos, la textura. Bueno, yo dejaría acá, nos quedarían muchas cosas para conversar. Conversamos mucho en la especialización esto con los colegas, porque acá se nos plantean otras cuestiones éticas. Hay dilemas jurídicos cuando le toca a los jueces, así se discute en el derecho, ¿no? Definir cuál es un bien superior. Y acá nosotros tenemos dilemas antropológicos también, ¿no? Desde lo ético, que no son los mismos que cuando hacemos investigación nomás. Este, porque por lo menos a mí lo que me tensiona mucho es, y lo dejo así como inquietud que a lo mejor podemos retomar después, me tensiona mucho esta idea de eh, em, lo voy a decir crudamente. Yo sí tengo ideas que hay cosas que no deben hacerse y que están mal. Está mal matar, está mal violar, etcétera. Pero también tengo la convicción que toda persona merece ser defendida, independientemente de lo que haya realizado en su vida y puesta en sus contextos, ¿no? Entonces, son dos valores muy fuertes en mi cotidiano y ahí tenemos que ver en qué medida
sentimos que vamos a poder aportar realmente o mejor que nos corramos, porque ¿no? La cosa en la balanza pesa mucho más que la otra y entonces, o no podemos acordar con la teoría de caso que está planteando la parte que nos convoca y decir, bueno, yo eso no lo puedo argumentar. Antropológicamente no puedo hacer eso, ¿no? Así que bueno, ese es un dilema que tal vez en la investigación básica, por decirlo de algún modo, no se nos plantea, pero lo dejo como una de las tantas inquietudes que tenemos. Le paso Claudia, el perdón, turno. muchas Sí, gracias. no, por favor. Eh, Quería intervenir un instante solo para comentar que hubo un problema técnico por el cual más de 100 personas no estaban pudiendo ingresar y ahí lo solucionamos, así que avisen a quienes estaban queriendo ingresar que vuelvan a intentarlo porque ya no hay un límite. Les pedimos disculpas, por supuesto. Eh, Esto, como dijimos al comienzo, se está grabando, así que, y lo vamos a compartir en cuanto podamos por nuestras vías de comunicación habituales de la licenciatura de Antropología Social y Cultural. Obviamente les pedimos disculpas, pero bueno, ahora sí, si pueden avisar que pueden ir ingresando, que ya no hay límite, y nuevamente el aviso para estudiantes de la UNSAM que necesiten acreditar este seminario de experiencia de oficio. En el chat pueden poner su nombre completo, DNI y carrera. Así, bueno, vamos teniendo esta lista para después poder hacer la acreditación. Bueno, muchas gracias, Claudia. Por supuesto, da para reflexionar y para debatir todo lo que acabas de comentar y bueno, y el papel de la reflexividad antropológica ahí, cómo se juega también, ¿no? En la parte ética siempre lo conversamos en las clases. Eh, pero bueno, si quieren, no sé si continúa Eva o Ana, como ustedes dispongan. Eva, creo, ¿no? Sí, Un poco yo. más estos temas conceptuales y después acá más también cuestiones más prácticas y después generalizamos si les parece. Gracias. Bárbaro. Bueno, gracias. Yo preparé, cuando organizamos la charla, una de las preguntas que nos interesaba también era, bueno, en el momento en el cual la justicia, algún operador judicial, ya sea la defensa, la querella, el juez, en el caso que pueda hacerlo, convoca a un antropólogo o antropóloga. eh, ¿Cuál sería la especificidad, digamos? ¿Qué es lo que le estaría pidiendo? Y ahí entramos como en una cuestión bastante interesante que tiene que ver con algunos contrastes que empezamos a encontrar con casos de otros países donde la antropología es convocada en la justicia, y empezamos a ver que en la antropología argentina hay algunas características bastante particulares al respecto. Em, entonces la pregunta era, ¿por qué ser antropólogo o antropóloga antes que perito? ¿Y cuál sería la especificidad para el caso argentino, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaba empezar a pensar también, recuperando esta sistematización tan inicial que hizo Beatriz Kalinsky, cuando hablando de las pericias, dice que hay que distinguir entre los temas que tocan y analizan las pericias, por un lado, y por otro lado, el análisis pericial en sí mismo. Y esta distinción me servía porque la primera pregunta que podíamos hacernos, y también en relación a esto que comentaba Claudia al principio, de cómo empiezan a surgir las pericias antropológicas en general, que no solo en la Argentina, sino a nivel global, o por lo menos refiriéndonos, si quisiéramos, como para limitar y no irnos en periodizaciones excesivas, sin llegar a ver bien los casos, a por lo menos a América Latina. ¿Quiénes han solicitado esas pericias y cuáles y de qué tipo son y que no tienen más allá de los años 60, 70, ¿no? Em, y la primera distinción que hay que hacer también tiene que ver con esto que dice Claudia, que, bueno, hay distintas
caracterizaciones o tipos, ¿no es cierto?, de intervenciones judiciales. Entonces, están los amicus, las pericias, los informes, o por ejemplo, lo que como llaman en Brasil los laudos, que son también un tipo específico de intervención, y que por ende responden o tienen distintas características porque responden a distintos contextos y lo que llamamos requerimientos, ¿no es cierto? Em, Hay algunos trabajos que, bueno, que hablan de la gran trayectoria, digamos, de la participación antropológica dentro de lo que sería la justicia, pero podríamos decir que no es sino hasta los años 70 que hay una participación específica dentro del campo legal y que está directamente ligado además a reformas legales, enmiendas constitucionales también, y la adopción por parte de los países de reglamentos internacionales, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el sistema de derecho internacional, que fueron creando marcos legales dentro de los cuales empezaron a ubicarse los peritajes culturales antropológicos. También, bueno, por ejemplo, si quisiéramos entender cómo la antropología puede haber tenido algún tipo de impacto dentro de lo que es el sistema jurídico legal, bueno, Le Boniek y otros autores hacen un rastreo, por ejemplo, hasta entre los años 20 y 40, 1920, 1940, sobre lo que fue el derecho penal indigenista, pero que de todas maneras no es sino hasta la década del 70 que va a adquirir una visión más cultural y van a empezar a aparecer incluso cambios en los códigos legales. Entonces, bueno, por ejemplo, la Constitución mexicana ya desde 1917 reconoce, ¿no es cierto?, todo lo que es la diversidad, eh, se reconoce como nación pluricultural, multiétnica, etcétera, pero recién en su reforma del año 2001 reconoce la pluralidad de sistemas jurídicos. Y ahí es entonces donde temas como los sistemas normativos diversos empiezan a tener, digamos, como a requerir algún tipo de intervención específica, ¿no? En Brasil, en la Constitución de 1988 aparecen las pericias o los laudos antropológicos muy ligados a todo lo que es la delimitación de los territorios étnicos, ¿no? Por medio, bueno, además ellos tienen, ¿no es cierto?, todo lo que es la FUNAI, la Fundación Nacional del Indio, y el Instituto de Colonización y Reforma Agraria, muy, bueno, también todo lo que tiene que ver con las comunidades afrodescendientes y las quilombolas, que también tienen todo lo que es su cuestión jurídico-legal asociada. Entonces, bueno, en esos procesos, ¿no?, de reconocimiento eh, y de demarcación de los territorios, empiezan a aparecer lo que son estos laudos. Eh, y otro reto que se empieza a plantear también es la garantía de los principios organizativos para esos pueblos y comunidades. Bueno, eso es una intervención dentro de lo que es el sistema jurídico legal, pero no necesariamente en el sentido de pericia como la que estábamos hablando recién o la que estuvo específicamente mencionando Claudia, que es la que empieza a aparecer, como decíamos, más en la década de 1970. Y en la Argentina tiene que ver con la reforma de 1994, la reforma constitucional, a partir del artículo que da reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas. Y también, hablando ya de la importancia de la década del 80 en este sentido, en 1988 Zaffaroni, el juez Zaffaroni, publica en su tratado de Derecho Penal la referencia a lo que se llama el error de comprensión culturalmente condicionado, que va a ser muy importante, que va a ligar, que va, digamos, a impactar muy fuertemente en el ámbito de lo que se llama la defensa cultural y que incluso fue incluido en el Código Penal de Perú de 1999. En
términos generales, lo que empieza a aparecer es que los peritajes antropológicos van a tratar de proveer información al aparato de justicia sobre la relevancia de diferencias culturales para la interpretación de casos específicos. Entonces, en una primera instancia tenemos la actuación antropológica ligada, ¿no es cierto?, a a este resguardo y reclamo de derechos de comunidades con lo que digamos, étnicamente marcadas o diferencialmente marcadas, eh, y en un ámbito también de lo que se va a llamar la judicialización de la política, donde las respuestas de los estados se procesan a partir de lo legal, ¿no? Y acá tenemos, bueno, demandas judiciales de muy distinto tipo, la criminalización de la protesta, etcétera. Y va a aparecer una categoría que es muy importante para lo que es estas intervenciones antropológicas, que es la categoría de acceso a la justicia. Porque con la noción de acceso a la justicia, de lo que se va digamos, a hacer referencia más específicamente es la forma a partir de la cual se facilita a los considerados grupos vulnerables, y acá tenemos una diversidad muy amplia, ¿no es cierto?, la categoría de vulnerabilidad, em, para acceder precisamente a ya sea sus derechos o la defensa en el caso de que hayan sido imputados, etcétera, etcétera. Entonces, la antropología es convocada para dar su punto de vista en relación con personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y acá es donde encontramos que la principal diferencia de lo que empieza a suceder con la antropología argentina es que, a diferencia de otros países donde la antropología es llamada para hacer lo que se llaman peritajes culturales, en la Argentina tenemos peritajes antropológicos, y acá es donde entonces jugamos con esta idea de por qué es importante ser antropólogo o antropóloga antes que perita, porque en realidad entendemos que la antropología argentina, así como se desarrolla en una amplia diversidad de campos y de ámbitos, también ha sido llamada a lo largo del tiempo para desempeñarse en muchas áreas que no están estrictamente ligadas con lo cultural o lo que diríamos lo marcado. Bueno, tenía una frase muy linda de Claudia que ahora se me perdió en mis papeles, pero bueno, cuando la encuentre la voy a mencionar, eh, y donde vemos que hay como un salto de lo que sería el peritaje cultural al antropológico. Y acá a lo que nos referimos es a la experiencia argentina, ¿no? Em, y para entender esto, bueno, también no me voy a extender demasiado, pero tiene que ver con el propio desarrollo de la antropología argentina, sobre todo lo que llamó la antropología social y cultural. Hay textos muy interesantes de Rosana Huber y Vysakovsky, donde hablan, ¿no es cierto?, de este desarrollo, que es, bueno, la perspectiva que retoma, em, por un lado, deshacerse de la esencialidad o de los límites, ¿no?, de las comunidades, este, y empezar a hablar de lo que son las articulaciones y empezar a ver, digamos, esos grupos dentro de una situación mucho más amplia y procesual, ¿no es cierto? Es una mirada de la antropología social que se va a extender, digamos, va a ser, bueno, un, parte de lo que ha formado en la historia de la antropología argentina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos el trabajo de Ratier sobre los cabecitas negras, o sea, toda esa mirada sobre lo cultural que no se limita a mirar los grupos campesinos o los grupos indígenas como algo cerrado y esencializado, y empezar a verlos también como parte de una sí, comunidad más amplia que vendría a ser la delimitada por lo menos por lo nacional, ¿no? Em, Otra de las cuestiones que vemos como importante
cómo se introduce la antropología dentro de las pericias que no son estrictamente las que llaman culturales, es el rol que ha tenido el equipo de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense, ¿no es cierto?, que ya desde 1984 empieza a trabajar desde una perspectiva antropológica, uniendo lo que es la antropología biológica, la arqueología y la antropología social para meterse en un tema tan específico como es el de la violencia política, ¿no? Y entrando a partir digamos, bueno, de toda la tarea que ha llevado adelante el equipo, que tiene que ver con la identificación de los cuerpos, pero no solo eso, sino con la búsqueda, por ejemplo, de las localizaciones, que eso es mucho más, digamos, que la excavación, sino que implica todo un proceso que fue parte, digamos, de la riqueza de esta experiencia, que además tiene el trasfondo de la afirmación del derecho internacional en el marco de la violencia política, y bueno, ahí es donde todo toda la experiencia del equipo se expande internacionalmente, y no es menor que, así como muchas veces la antropología queda ligada específicamente a lo cultural como indígena o como marcado culturalmente, eh, se la entiende como excavación e identificación de restos, ¿no? Ahora, en la década del 80 también, otra de las formas en las cuales se expandió, digamos, eh, la antropología sobre o en el ámbito judicial es la relación con el Centro de Estudios Legales y Sociales, que crea un equipo eh, que va a tomar a las instituciones estatales como objeto de estudio antropológico para el análisis, el litigio y la investigación sobre violencia policial, ¿no? Y a partir de ahí también van a aparecer algunas pericias. Entonces, para la década del 90 hay como tres grandes ejes a partir de los cuales la antropología argentina desarrolla sus pericias, que son los derechos de propiedad de la tierra por parte de comunidades, la definición de situación delictiva de personas indígenas en causas penales, y la determinación de identidad de restos de víctimas. También es muy importante señalar que en el año 2006, con la promulgación de la ley 26160, que declara la emergencia de la posesión y propiedad, bueno, que en este momento estamos nuevamente con problemas con esa ley, incluye dentro de la misma ley un informe histórico-antropológico que empezó a multiplicar también esta demanda hacia la antropología. Pero bueno, en definitiva, lo que empezamos a ver, y sobre todo a partir de la experiencia de la especialización en peritajes antropológicos y en las jornadas de peritajes antropológicos que se hicieron el año pasado, es que la increíble diversidad de temas a partir de los cuales la antropología está siendo convocada tiene que ver con esta particularidad por la cual la antropología argentina se ha venido desarrollando y se inmiscuye, ¿no es cierto?, en muchos campos que no son necesariamente estos que están como más marcados culturalmente. Entonces, también a modo de cierre de mi parte, y haciendo referencia a esto que mencionaba Claudia sobre cómo pararnos más fuertemente en estos contextos que son, eh, sí, bastante complejos, ¿no es cierto?, como para poder dialogar digamos, y llegar eventualmente a un triálogo, em, que tiene que ver con esta idea de que la antropología ante distintas situaciones siempre contesta con el depende, ¿no? Que es
de alguna forma una parte de nuestra fortaleza, bueno, depende del punto de vista, del contexto, etcétera, pero que en la justicia muchas veces es una, eh, una falla argumentativa, ¿no? Para, bueno, para estos contextos donde la respuesta debe ser por sí o por no, por la forma en la cual está precisamente armado, ¿no es cierto? El discurso y el tipo de decisión en la justicia. Pero más allá entonces del chiste interno disciplinar, em, lo cierto es que nosotros podríamos decir que la incertidumbre para nosotros, o la duda metódica, ¿no? Forma parte de una metodología, pero que la antropología siempre tiene, de todas maneras, algo que decir, produce conocimiento a partir de la duda, a partir del depende, a partir de la recontextualización, del descentramiento conceptual, a partir de un montón de cuestiones que tienen que ver, que también en esto seguramente Ana va a poder extenderse un poco, que tiene que ver con sacar de foco y que, bueno, en contextos en los cuales la respuesta es por sí o por no, pareciera como que es una debilidad. Y en realidad, lo que hemos visto es que en el momento en el cual existe la posibilidad, la instancia de conversar con los operadores judiciales sobre qué es lo que puede decir la antropología desde el momento en el cual tiene la posibilidad de, o bien, em, apoyar la formulación de los puntos de pericia, reformular las preguntas que se le van a hacer, digamos, a la antropología, al experto, experta, ¿no es cierto?, que va a dar esa respuesta, es que tiene respuestas para dar em, desde el momento en el cual muestra otra faceta de un problema, de un concepto, de una categoría que viene siendo vista unidireccionalmente desde las categorías o conceptos judiciales y que pueden, digamos, abrirse y aportar muchísima más información desde el momento en el cual se puede generar este triálogo, ¿no es cierto? También. Pero si en el momento en el cual se plantean las preguntas o los puntos de pericia existe la posibilidad de diálogo entre los operadores judiciales y antropólogos, antropólogas que estén, digamos, interesados o que hayan sido convocados al caso, la respuesta siempre es muchísimo más rica, ¿no? Así que bueno, no me quiero extender mucho más, le dejo la palabra a Ana. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Bueno, a mí me toca conversar, o sea, continuar esta conversación haciendo más énfasis en lo que tiene que ver con la cocina, ¿no? Con el hacer, o sea, ¿qué hacemos cuando hacemos una pericia? ¿Con qué nos encontramos? Con la cuestión que tiene que ver más con la metodología. Entonces, como punto de partida, siempre me gusta decir que en gran parte la pericia es o mayormente implica una metodología, ¿no? Estamos aplicando una metodología y entonces todo lo que nosotros aprendimos en la carrera, como los procedimientos metodológicos, las distintas herramientas desde, no sé, la observación participante, las entrevistas, la contextualización de las entrevistas etnográficas, incluso, no sé, la etnografía itinerante, esto de recorrer, ¿no? Con las personas, el trabajo etnográfico en archivo, y podemos seguir enumerando, ¿no? Las distintas metodologías y los procedimientos que aprendemos son gran parte de lo que es el peritaje. Sin embargo, por eso es tan importante también ser antropólogas y antropólogos, porque lo que estamos haciendo en gran parte es eso. Ahora bien, esa metodología y esa forma en que aplicamos las metodologías para una tesis, para una investigación, para la academia, implican un trabajo de transposición, o sea, hay que reconvertirlas para aplicarlas a lo que es específicamente un peritaje. Y en esas tareas de transposición
o en esos desafíos de transposición nos encontramos con algunas tensiones que son las que tenemos que ir resolviendo al aplicar esas metodologías en el peritaje, y me voy a detener en algunas. Ustedes piensen que un curso metodológico de peritaje, por ejemplo, en la especialización es muy largo. Acá yo voy a hablar unos minutitos contando algunas de esas tensiones en particular. Pero es más que nada para compartirles lo que fueron siendo, ¿no? Para los colegas con quienes venimos conversando, incluso a partir de las reflexiones de nuestras propias prácticas, lo que fue surgiendo como, bueno, las principales tensiones al convertir lo que hacemos generalmente cuando investigamos dentro de la academia, a hacer este tipo de antropología aplicada o contextualizada en peritaje. Uno de los primeros desafíos de esa transposición es el tema temporal, que tiene que ver con el tiempo. Nos encontramos con una, no sé, ni pensar una tesis de doctorado de 5 años, ¿no? Pero una tesis de licenciatura de 6 meses como poco, 2 años como mucho, por ejemplo. Nada que ver. Un peritaje suele ser algo que nos dicen, bueno, lo necesitamos para dentro de 10 días, ¿es posible? Necesitamos un peritaje para una semana, para un mes, con mucha suerte para un mes y medio, 2 meses. Entonces, la cuestión del tiempo es clave porque lo que nosotros primero tenemos que ver es qué nos piden, qué tenemos que hacer, cómo lo podemos enfocar y cómo lo podemos reconvertir para que, vamos a pensarlo positivamente, pueda entrar en ese contexto de tiempo, en principio. Después me voy a detener un poquito más en eso cuando hable de los acuerdos, ¿no? Pero en principio se trata de un tiempo que es diferente, por lo cual la metodología ya va a ser diferente. Otro de las tensiones o los desafíos tiene que ver con la pregunta antropológica, que algo de eso ya mencionó Claudia. Entonces me detengo un poquito en eso en particular, que es la pregunta antropológica generalmente sale de nuestros intereses, del reconocimiento de ciertas vacancias, de algo que nos parece interesante, ¿no? Como producir conocimiento sobre algún tema en particular. Y en estos casos, la pregunta antropológica está sumamente condicionada a lo que en donde estamos apareciendo en escena, ¿no? En principio, suele haber puntos de peritaje o algún tipo de pregunta o de intervención específica que nos piden para un informe, pero ya viene condicionada desde ese interés especial, ¿no? En esa demanda por la que nos llaman a hacer una pericia, por ejemplo. También viene condicionada por una larga conversación que la podemos llamar expediente, donde entramos como un eslabón dentro de una discusión que ya viene como contextualizada de un modo específico, que también es importante, si se puede, en los casos en que se puede conocerlo, porque eso también va a condicionar la pregunta, ¿no? Que nos están haciendo. Es como esa pregunta de las pericias, entenderla en el contexto de un expediente, de una discusión, de un litigio. Entonces, dentro de ese contexto de litigio, la pregunta, ¿cuál es la tensión? ¿No? Tenemos esa pregunta específica dentro de ese contexto de litigio. Y nosotros antropológicamente, o sea, por formación profesional, tenemos la posibilidad de ampliarla, de resignificarla, de tratar de replantearla, de preguntarnos si esas preguntas o esos puntos de pericia no tienen en sí mismos algunos estereotipos o algunos presupuestos que quisiéramos poner en discusión. Incluso al ponerla en el contexto del expediente, podemos decir, bueno, a lo mejor, eh, como decía recién Eva, podemos pensar eso que nos están sugiriendo contestar de un modo distinto, de un modo alternativo. Entonces, así como hay una tensión con el tiempo, hay una tensión con la pregunta, porque nos podemos disparar, abrir esa pregunta a muchos niveles, pero también tenemos que dar cuenta de aquello que específicamente nos condiciona la pregunta y nos están preguntando. En esa tensión también tenemos que resolver un montón de cuestiones metodológicas que hacen a nuestra tarea bastante diferente a lo que suele ser una investigación. Otro punto, puse 5, para no extenderme mucho. El número 5 siempre me permite tratar de ser más acotada. Un tercer punto, como el tiempo, la pregunta, tiene que ver con los acuerdos. En la pericia hay muchos acuerdos y en distintos niveles, ¿no? En nuestro hacer como peritos, como peritas. El primer nivel de acuerdo es si vamos a hacer el peritaje o no lo vamos a hacer.
Y no es menor, porque no siempre hay que hacerlo, ¿no? Y es una pregunta válida que podemos hacernos si esa propuesta de peritaje nos parece apropiada, que podemos aportar, que va a ser útil, que la podemos hacer desde la perspectiva antropológica, etcétera, ¿no? Para contestar esa pregunta, yo creo que habría tres condiciones, por decir, o tres cosas a pensar en ese nivel de acuerdo primero, que es, ¿lo hacemos? No lo hacemos. Una es el tiempo, lo que decíamos recién, ¿no? Hay ocasiones realmente en que sabemos que en el tiempo que nos están dando, las preguntas que nos están pidiendo, si lo queremos hacer seriamente, no podemos. Entonces también es una manera de valorar el trabajo, ¿no? de la pericia antropológica, el no hacerlo en cualquier condición, aun cuando uno sabe que se tiene que amoldar a un tiempo menor. Pero a veces es demasiado menor, ¿no? Como para hacerlo. Otra de las razones por las que a veces podemos negar un peritaje es porque la intervención tiene ya de por sí ciertos presupuestos que no nos permiten mucho desplazamiento ni replanteo. Esto lo mencionaron creo que ambas, ¿no? Tanto Claudia como Eva. Por ejemplo, si nos están pidiendo culturizar algo que no es culturizable, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de un delito y nos preguntan, bueno, ¿esto se podrá explicar antropológicamente como que es cultural? Bueno, no siempre, no en todos los casos, sino por ahí en la forma en que les gustaría que intervengamos en determinada pericia es posible. También si aplicamos un método antropológico no se puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces también podemos decir, esto no es no sería válido un peritaje antropológico en este contexto. Otra razón para no aceptar un peritaje es mucho más obvia y más fundamental, pero sabemos cuándo y en qué ocasiones para nosotros es imprescindible tener el consentimiento, ¿no? El consentimiento previo, libre e informado. Entonces, con determinadas comunidades, grupos, nosotros sabemos que no vamos a hacer un peritaje si no contamos con el consentimiento de las personas. En ese caso también diríamos que no, ¿no? En principio. Ahora, una vez que sí vamos a hacer el peritaje, también hay otros acuerdos que tienen que ver también con las partes. Voy a enumerar algunos, pero para mostrar esto de que hay muchas decisiones previas. Gran parte del trabajo de cocina es previo, ¿no? Como definir un montón de cosas, como después, bueno, después viene la parte del trabajo, pero hay mucho que es antes de ponerse a hacer. En estos otros acuerdos, cuando ya aceptamos hacerlo, aparece, por ejemplo, acordar si lo vamos a recontextualizar o lo vamos a redefinir bastante. Muchas veces tenemos la oportunidad de acordar con los abogados algún nuevo camino, alguna nueva discusión, ¿no es cierto? A veces no, a veces sí. Entonces ahí puede haber acuerdos. Y también hay acuerdos con, en el caso, por ejemplo, que yo más he trabajado con las comunidades. Como decía Claudia, generalmente son las comunidades mapuche tehuelche las que nos soliciten algún peritaje. En esos casos también uno establece acuerdos hasta dónde contar, hasta dónde decir, hasta dónde usar argumentos que a lo mejor son delicados, privados, secretos, para tal fin jurídico, ¿no? Y entonces hay cosas que se prefiere, que las personas prefieren no contar a pesar de que por ahí sería conveniente contarlas, ¿no? En términos jurídicos. Y todo esto se discute, se acuerda, se piensa, se reflexiona. Por nombrar algunos acuerdos de los tantos que pueden aparecer. Un cuarto punto tiene que ver con las respuestas. Ya tenemos las preguntas, tenemos los acuerdos y tenemos que empezar a escribir el peritaje. Es decir, a responder a aquello que nos preguntamos o que nos preguntan. Y ahí tiene que ver con esto de elegir el mejor argumento. Y en definitiva, el peritaje generalmente es la mejor narrativa que podemos hacer para poner en contexto lo que queremos poner en contexto, ¿no? Y como también decían Claudia y Eva, para proponer el punto de vista que nos parece como apropiado considerar, invitar, ¿no? A las partes intervinientes a pensarlo desde un lugar que a lo mejor no lo estaban pensando tanto, que les puede dar una luz distinta frente a las cosas que venían discutiendo, a verlo desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, como decían, ¿no? Esto lleva también un rato largo, porque nosotros tenemos la pregunta y al momento en que lo queremos responder se nos ocurren muchos
cuando hacemos este ejercicio, por ejemplo, en la especialización, salen cantidad de propuestas de contextualizaciones, porque tenemos la facilidad para hacerlo, ¿no? Esto es decir, bueno, todas las puestas en contextos que podemos incorporar o proponer para explicar esto. Entonces, en realidad lo que hay que elegir es en función de esa conversación, que es el expediente, de ese contexto de litigio, de ese interés que tienen los abogados, de aquello que nos parece en ese contexto apropiado enfatizar, etcétera, muchas decisiones, para elegir no todas esas contextualizaciones posibles, sino la más apropiada, la más adecuada, la más, eh, no sé, como convocadora, ¿no? Para pensar este otro punto de vista que queremos invitar a pensar. Y esto no es fácil, porque hay que decidir de todas las puestas en contextos cuál. A veces tiene que ver, no sé, con el conocimiento colectivo o la puesta en contexto en relación con el Estado, la espiritualidad de un grupo, esto que decía, ¿no? Del conocimiento local, los hábitos generacionales, los códigos de género, la desigualdad de género, imperativos morales diferenciales, prácticas económicas distintas, y así podemos seguir enumerando puestas en contextos diferentes, elegir cuál es el apropiado para poner en discusión ahí. Y finalmente, el quinto punto que quería conversarles tiene que ver con la producción de evidencias. Y esto a mí me parece un punto clave cuando hacemos peritajes, porque si bien el peritaje en sí está apuntando a hacer una prueba, dentro de lo que hacemos cuando estamos haciendo la pericia, nosotros vamos a hacer una narrativa, un argumento, y vamos a estar construyendo un montón de evidencias para mostrar la rigurosidad del método que estamos aplicando. Nos tenemos que convencer que tenemos un método riguroso, porque además lo tenemos, ¿no? Pero estamos, a su vez, en la medida en que lo aplicamos, lo objetivamos y lo mostramos. Entonces, nos preocupamos por mostrar al narrar que también damos cuenta de o sea, que podemos evidenciar lo que narramos. Y esto es clave también en una pericia. Entonces, ¿cómo desde la antropología producimos evidencia? Para mostrar algunos ejemplos, porque esto no se puede más que explicar con ejemplos, porque lo que veía en las jornadas que mencionaba Eva de peritaje que hubo ahí en Buenos Aires, lo que quedó claro es la creatividad de los colegas y las colegas al momento de pensar todas estas cosas, ¿no? Entonces les voy a contar algunos ejemplos que se me ocurren para mostrar esto que tiene que ver con la producción de evidencias. Podríamos separar, ¿no? Evidencias que tienen que ver con la diversidad, evidencias que tienen que ver con la desigualdad, como para ordenarlo de algún modo. Si nosotros pensamos en las evidencias de la diversidad, hay un ejemplo que a mí me encanta, que esta evidencia yo la llamo como reconstrucción de los conocimientos expertos, ¿sí? Pero ¿de qué trata esto? Por ejemplo, en un caso que era por conflicto territorial entre una comunidad mapuche y Benetton, la discusión estaba puesta en los alambrados. Entonces uno podía buscar bueno, cuáles son los alambrados, hacer una cartografía social con los puntos de vista de unos y de otros y de las distintas partes. Pero resultó que haciendo esta cuestión, aparecieron como testimonios en torno a los alambrados que si el alambre de púa estaba de un lado, estaba del otro. La cantidad de líneas de alambrado o la distancia entre los postes, la madera que se usaba en los postes, el tipo de alambre que se utilizaba, se podía leer un alambrado y daba cantidad de información en torno, no sé, para qué se usaba, cuál era el fin, si era de límite o era interno, si era para evitar que los animales entraran o evitar que salieran, etcétera. Toda esa información extra nos dimos cuenta que era clave para el tipo de pericia que queríamos hacer. Entonces lo que hicimos fue reconstruir ese conocimiento experto con especialistas en alambrados, es decir, peones rurales, reconstruir todo ese conocimiento para dar cuenta con fotografías, con testimonios y explicaciones, etcétera, todo lo que implicaba cada uno de los alambrados en el lugar en el que estaba. Por ejemplo, para dar un ejemplo de cómo se puede construir esa evidencia. Después hay mucho trabajo, otro tipo de evidencia serían los sentidos implícitos de las prácticas, sobre eso hay más trabajo. Hay uno de Lins Ribeiro que está bueno y de otros autores que plantean esto sería como el famoso tic o guiño de Gers,
mostrando un montón de ejemplos etnográficos de cómo las prácticas en sus contextos pueden significar cosas distintas. Y hay unos ejemplos muy lindos en contextos judiciales pero eso lo conocemos más, ¿no? Y lo que implicaría. Otro tipo de evidencias son las que no disponemos por ahí de leyes como en la física, ¿no? O ese tipo de cuestiones de aplicar un algoritmo, una regla, etcétera. Pero sí tenemos algo que puede funcionar a veces de algún modo un poco equivalente, que tienen que ver con los análisis comparativos, ¿no? De contextos o las apreciaciones sobre ciertas generalidades, las recurrencias, para lo cual podemos aplicar, no sé, citas de autoridad, de gente que trabajó otros temas parecidos y hablar de esto, ¿no? O incluso las citas, a veces una evidencia puede ser repetir citas en distintos contextos que hablan de cosas similares, ¿no? Para mostrar esa recurrencia o avales, etcétera. Hay muchas formas, y eso lo sabemos hacer bien, de cómo dar cuenta de las generalidades, de los hábitos, de lo recurrente, etcétera. Otro tipo de evidencias es lo que suelo denominar los saberes populares o ese conocimiento local, que pueden ser desde memorias, epistemologías, historicidades, códigos grupales, formas expresivas, que también nosotros podemos reconstruir con distintos soportes y dar cuenta, eh, eso puede estar operando como evidencias. Ahora voy a hablar un poquito de los soportes para terminar. Y finalmente, así como están las evidencias de la diversidad, hay muchas otras evidencias que tienen que ver con la desigualdad. Generalmente es cuando damos cuenta de los condicionamientos, de las ausencias, de la producción de silencios, de los accesos diferenciales. Esas cosas también las podemos ir evidenciando con distintos soportes en la misma narrativa, ¿no? que estamos llevando a cabo. Soportes de evidencias también los hay muchos y muy variados. Desde cartografías sociales, mostrar mapas suele ser algo bastante contundente, ¿no? La cartografía, el mapa, es como performa esta idea de evidencia. Los testimonios, citas de testimonios, relatos autorizados, por ejemplo, para el caso del pueblo mapuche es un NETRAM, un LAM, ¿no? Que son como géneros específicos o llevados a cabo por autoridades también, ¿no? Especializadas, reconocidas. Los archivos, el citar documentos, claramente es parte de la evidencia también. Nosotros podríamos incorporar también los archivos de baúl, que son esos archivos que están en las casas, domésticos, que generalmente cuando empezamos a hacer trabajo de campo empiezan a surgir, ¿no? Y empiezan a aparecer esos documentos que aparecen en los hogares, en las familias. Fotografías, audiovisuales, el arte verbal, el arte material, performativo. Estadísticas también podemos usar, o como decíamos antes, las recurrencias, las citas de autoridad del campo en el que trabajamos, citas de autoridad académica, las analogías y las comparaciones. Nosotros usamos un texto de Virginia Manzano que hace mucho esto de hacer analogías y comparaciones, ¿no? Ella hace un peritaje sobre el movimiento social Tupac Amaru. Entonces muestra cómo aquello que en un grupo subalternizado se criminaliza, en ciertos grupos de élite y en otras prácticas de élite está bien visto. Entonces, y son las mismas operaciones, los mismos códigos, las mismas formas de actuar, y se los ve tan... Bueno, ese tipo de analogías y comparaciones a veces también pueden ser propicios para un peritaje y para performar evidencia. El paisaje y sus rastros también en muchos casos aparece, ¿no? Como soporte de evidencias. Finalizando ahora sí, yo creo que la aplicación, o creemos que la aplicación de esta metodología tiene que llevarse a cabo, o sea, todo esto que dijimos de lo difícil y lo desafiante que es hacer una transposición del modo en que la usamos a usarla en el contexto de un peritaje, pero tenemos las herramientas para hacerlo. Lo que nos implica es el desafío de pensar cómo, ¿no? Pero que hay que hacerlo siempre en un marco de equilibrio, un equilibrio entre lo general, lo más abstracto, lo teórico, lo conceptual, lo que enmarca definiciones y formas de ver antropológicas, y lo casuístico,
lo que tiene que ver con lo más particular. Un equilibrio que es importante por distintas razones, ¿no? Pero una de las que yo quiero mencionar en particular tiene que ver con la producción de contradicciones. Nos suelen llamar para contextos similares, pero cambiando el delito, el foco, la comunidad, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no es cierto? Entonces, como decía Eva, si nosotros hacemos una pericia que está orientada desde el depende, si nosotros nos basamos mucho en la casuística y en el caso, podemos estar haciendo peritajes contradictorios, uno con el otro, ¿no? Porque llegamos a conclusiones distintas en función de ciertas preguntas y en función de cierta casuística. Y también sabemos que los peritajes circulan y se vuelven a reutilizar y van quedando antecedentes. Entonces también un modo de ser prolijos y cuidadosos con nuestros métodos y empezar a convencer en los tribunales que nuestros métodos también son rigurosos, tiene que ver con evitar precisamente esas contradicciones, de que no es un depende de libre albedrío o totalmente arbitrario, y eso se da generalmente si nosotros mantenemos bien ese equilibrio, en poder contextualizar y poner el marco y en discusión, ¿no? No meramente basarnos en la casuística de lo que se está discutiendo. Así como un peritaje absolutamente abstracto no estaría respondiendo a lo particular que se nos está convocando a responder. Em, y cerrando, me pasó como ya experiencia personal o como una conclusión más personal, que aprendí muchísimo de la antropología haciendo peritaje, ¿no? Porque el peritaje nos está invitando constantemente a preguntarnos sobre nuestras propias prácticas, desde nuestra autoridad etnográfica hasta la confianza que nosotros tenemos en el método que aplicamos, en cómo producimos evidencias o no producimos evidencias, en cómo argumentamos acerca de la pregunta antropológica. O sea, realmente es una objetivación de nuestro ser y una reflexión sumamente intensa y profunda y uno se da cuenta de todo el potencial que tiene la antropología en contextos de pericia, ¿no? De jurídicos. Y ahí termino. Bueno, muchísimas gracias a las tres. La verdad, un lujo y bueno, ahora podemos hacer o abrir a un intercambio de preguntas, comentarios. Si quieren, lo que podemos hacer es levantando la mano. Eh, Ahí en ese caso habría que abrir el micrófono y hacerle la pregunta. Si no, en el caso de que no puedan abrir el micrófono, tengan alguna dificultad, se puede colocar la pregunta en el chat y nosotras la podemos leer para las invitadas. Eh, bueno, y mientras se animan a hacer preguntas y a participar, eh, nada, cuántas cosas que nos trajeron y se pusieron en común, la verdad, eh, desde, bueno, qué aporta el peritaje antropológico a los procesos penales, pero cómo se estructura ese aporte, ¿no? Cómo se van, como, digamos, derribando de a poco los desafíos, las barreras y qué importancia esto que mencionabas recién, Ana, con respecto al aprendizaje, al autoaprendizaje acerca de la propia práctica, cómo llevarla a cabo, o sea, ir desde la propia experiencia, poder haciendo ajustes y después objetivar todas las competencias antropológicas que vamos adquiriendo en el transcurso de nuestras carreras y de nuestras trayectorias académicas y que muchas veces no las tenemos presentes, ¿no? Y que, bueno, en este tipo de trabajos bien concretamente aplicados de la antropología, hay un trabajo bueno, ir poniéndole a cada cosa su nombre dentro de esta metodología específica. Y me preguntaba en este trabajo
con respecto bueno, a pensar en la pregunta antropológica impuesta, a los desafíos de la casuística y al desafío también con respecto a lo que mencionaban de el trabajo en general y no pararse únicamente en la casuística. O sea, todas estas cuestiones que implican múltiples decisiones que, bueno, por supuesto, no hay que no se deben soslayar y que tienen cada una su peso específico, pero son sumamente importantes. Me preguntaba por pensaba, ¿no? En la palabra en el término del triálogo que mencionó Eva, eh, que tal vez es como lograr, ¿no? Lograr ese triálogo y que en algún punto se está buscando, ¿no? Como que realmente se produzca una conversación entre distintas partes, que una parte inclusive pueden ser los documentos, los expedientes, o sea, los podemos mirar también como con una entidad, ¿no? Y que entra también en juego en ese diálogo, triálogo. Y bueno, les quería preguntar si es como una búsqueda o un fin, además de un proceso, ¿no? Lograr, o sea, si se busca ese logro, eh, más allá de que el caso sea exitoso o no sea exitoso, digamos, eh, eso en principio. Ahí, sí, si les parece, antes de meternos con algún ejemplo de este triálogo, o lo podemos eh, unir. Yo me quedaba pensando que nosotras, porque lo tenemos muy conversado con los colegas cursantes de la EPA, entre nosotros, cada vez que nos toca un peritaje, esta idea que puede sonar medio raro de antropólogas diciendo, bueno, no me vengan a culturizar, ¿no? Eh, Ahí me acuerdo, retomando algo que decía Eva, en los años 90, con la reforma de la Constitución, era el gobierno de Menem, hubo una reunión en el Ministerio de Justicia, Granillo Campo era el ministro de Justicia, y para hacer un simulacro de puesta en acto de la reforma constitucional, hizo una convocatoria porque se empezaba a discutir esta idea de el error de comprensión culturalmente condicionado, que supuestamente era una forma de hacer una apertura a la diversidad, ¿no? Sobre todo indígena, para tener como otros criterios para encontrar culpabilidades. Y me acuerdo que en esos eventos que invitaron a algunos dirigentes, particularmente mapuche, había de otros pueblos, pero que los mapuches en ese momento decían, no, 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 nosotros entendemos muy bien lo que estamos haciendo. Nosotros estamos recuperando tierras. Lo que para ustedes es usurpación, para nosotros es recuperación y lo entendemos muy bien. No estamos de acuerdo cuál es el problema. Fíjense ustedes ahí, cuando nosotros decíamos, bueno, culturizar desde ciertos estereotipos donde el sentido común hegemónico es que identidad y cultura van de la mano. Bueno, hace rato que la antropología viene diciendo identificaciones y prácticas culturales no superponen exactamente, no pertenencias con prácticas. Y esto puede jugar de dos maneras que parecen contradictorias porque a veces sirven para decir, bueno, fulanito hizo abuso de una menor porque es una práctica cultural y la hizo porque pertenece al pueblo tal, no necesariamente no, hay que discutirlo de otra manera, o directamente negar pertenencia. Bueno, nosotros en Patagonia se usa esa idea del mapuchómetro, quién tiene el derecho a juzgar, quién es mapuche, quién no es, por su apariencia, por sus prácticas, etc. Entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Desde cómo desmontar esos estándares metaculturales que están circulando, ¿no? Y tener una lectura que, bueno, como decían Ana, decían Eva, en realidad nosotros sabemos que ciertas problemáticas, por algo tenemos en ciencias sociales el concepto de interseccionalidad, ¿no?
no todos los integrantes que se autoidentifican de una manera, hay diferencias de género, de edad, y un montón de circunstancias de región, de distintos procesos de comunalización, no todas las comunidades surgen de la misma manera, etcétera, etcétera, que hay que poder poner en juego, ¿no? Entonces ahí, lo que yo con el tiempo, cuando les digo esto de aprender a hacer fricción desde algún lugar, yo pienso que en algún momento lo que tenemos que saber hacer de una manera muy respetuosa y de una manera muy amorosa, porque no es cuestión de levantar el dedito y ustedes no saben nada, es una cuestión de otros puntos de vista, como decía Ana, ¿no? Es mostrar o preguntarse si a veces el error de comprensión culturalmente condicionado no lo tiene el tribunal desde sus propios presupuestos. Entonces, saber argumentar también es una forma, como decía Ana, ¿no? De ir viendo cómo argumentamos, dialogando, haciendo tensión con esos presupuestos y mostrando que sí hay otros puntos de vista, ¿no? De las personas que están involucradas, pero también que la antropología puede reponer otros puntos de vista conceptuales. Entonces ahí esto de por qué antropólogos, ¿no? Eso es algo que nosotros aprendimos de la experiencia de Chile. En Chile, Eva mencionaba Brasil, los antropólogos trabajan en la FUNAI, hay una cámara dedicada al derecho indígena, es una formación que toma ese rumbo. En Chile, por ejemplo, hay una defensoría penal mapuche y son peritajes culturales que tienen ciertas lógicas, digamos. Nosotros nos manejamos en otro tipo de situaciones y ahí nos, hay mucho para hacer fricción, digo todavía, con los sentidos comunes que están circulando de un lado al otro, ¿no? Por eso insistíamos en esta cuestión de autorizar, de friccionar, pero en esta cuestión de hacer, como decía Ana, ¿no? Valer la autoridad etnográfica, sabiendo que nosotros movilizamos desde la antropología ciertos conceptos que arrojan luz y tenemos ciertas metodologías. Pero lo que también aprendimos es que a veces la teoría no es por donde entramos. La teoría puede ser lo que a nosotros nos organiza la cabeza, pero al momento de argumentar tenemos que ser muy concretos, porque hay que discutir el caso y hay que iluminar el caso, porque si nosotros damos afirmaciones terriblemente generales, para la lógica jurídica eso deviene abstracto. Y eso también lo aprendimos en los hechos, porque decía, bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que, qué sé yo, los abogados me hacían un tipo de la parte, me hacían un tipo de preguntas y la otra parte decía, pero eso es abstracto, eso es abstracto. ¿Abstracto qué quiere decir para la ciencia jurídica? No tiene que ver con este caso, es muy general. Entonces, lo que también aprendimos es cómo partimos del caso y la teoría está al servicio de iluminar ese caso, no es al revés. Nosotros a veces tendemos a, cuando escribimos papers, ¿no? Bueno, este es nuestro marco, las tesis, y después viene. No, 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 acá es al revés. El caso es lo que manda. Cuando, un poco lo que decía la casuística Ana, ¿no? Lo que nosotros, por ejemplo, tenemos en Patagonia es una idea cristalizada e inexistente de comunidad indígena cuando en realidad historizamos, vemos que hay muy diferentes procesos de conformación de comunidad. Entonces ahí lo primero que tenemos que hacer es historizar significa cambiar el punto de origen del delito, ¿no? Y eso hay que pelearlo, hay que encontrar la manera de meterlo, aun cuando no esté claramente pedido en las pericias. A veces es un tema de saber cómo, cómo manejarnos dentro de esos límites. ¿Perdón? Sí, sí. Te agarro el cable y te dejo. A alguien se le abrió el micrófono. Sí, sí, Ah, ya lo bueno. cerré, ya lo cerré. Sí, así que el triálogo, ahí veía una pregunta que tenía que ver con eso, ¿no? Fíjense que es como friccionar, como mostrar que, claro que nosotros seguimos teniendo ideas de cultura. Sí, cuando decimos que no queremos culturizar, lo que queremos decir es desmontar este presupuesto de sentido común que determinadas identidades con determinadas culturas tiene que haber una superposición exacta y si no la hay, estos no son, o porque la hay, justificamos cosas que no son así para muchos dentro de esas pertenencias, ¿no?
Entonces ahí, bueno, el caso manda. Y otra cosa que también siempre hacemos, de esos acuerdos, encontrar la manera de decir, hay expertos de esta pertenencia que podrían dar testimonio mucho mejor que un antropólogo o un antropólogo de ciertas cosas. Y hay que convocarlos. Esa cuestión de la sospecha, así como no antropólogas, antropólogos, amigos de indios, cosa que nos han dicho, eh, esta este prejuicio, ¿no? Que cualquier sabio, conocedor, anciano de determinada pertenencia no va a decir la verdad para cubrir las espaldas. No, no es así, no es así. Y esos son verdaderos expertos en otras temáticas de las que podrían hablar, porque ahí a veces veía que Ana, hola Ana, Ana Boyelac en este caso, preguntaba qué pasa al día siguiente del fallo, si sale a favor o en contra. Yo puedo hablar de mi experiencia, no más. Y mi experiencia es fundamentalmente en peritajes de casos de criminalización por recuperaciones de tierras, que quedan acusados de usurpación. Eh, y la mayor parte de las veces llevamos la de perder todos, por lo menos los acusados y los antropólogos. Lo que de todas maneras eh, siento es que si nosotros mantenemos esos acuerdos, ¿no? Que decía Ana, de saber humildemente qué defender y qué no defender. Por ejemplo, yo insisto mucho en cuestiones de la privacidad cultural. Hay cuestiones de privacidad cultural que no se pueden argumentar en tribunales porque son de cuestiones delicadas, ¿no? Por ejemplo, entonces uno perfectamente puede decir, bueno, hay un peuma o sueño que marca determinado tipo de práctica o de evento. El PEUMA es una instancia de este tipo, pero este PEUMA no se cuenta. No corresponde contar el PEUMA específico que generó esta situación aquí. Eso hace a la privacidad cultural. Entonces, a veces, aunque las cosas vayan mal, ¿no? Si los interlocutores sienten que nosotros respetamos esos acuerdos, ubicamos nuestro lugar, que no estamos hablando por ellos, hablamos desde otro lugar. Y si ven que podemos hacer como estas fricciones con preguntas mal hechas, ¿no? De parte de los operadores judiciales, y a veces se pierde, pero bueno, el cariño no. En general no nos ha pasado eso, ¿no? Sí, el respeto mutuo, digamos, ¿no? Y el cariño en algunos casos, sí, así que me callo. Caro, Eh, creo que hay una mano levantada, porque las preguntas del chat están más o menos contestadas. No sé si Eva o Ana querían agregar algo al respecto o pasamos a la pregunta de Cecilia. yo por ahí agregar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de eh, cómo son estas formas de participar antropológicamente, culturizando, desculturizando, poniendo, digamos, o pudiendo sugerir que respecto de determinadas cuestiones puede haber otras personas más adecuadas, por ejemplo, cuando se pretende que hagamos como de traductores, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece que por ahí la pregunta que hacía referencia al concepto que propone Claudia, en realidad, que es el del triálogo, tiene que ver con que no es una Claudia, por favor, te estoy citando, eh, que tiene que ver con que nosotros lo que hacemos es recuperar conceptualización antropológica para, ¿no es cierto?, hablar con la justicia en relación a determinados casos. Entonces, bueno, en un momento de, si se quiere, una traducción cultural, la persona adecuada no necesariamente tiene que ser un antropólogo o antropóloga y ahí entonces se puede convocar a alguna otra persona, pero sí, em, y acá tiene que ver con esta especificidad de lo antropológico, si se quiere, que es, bueno, por ejemplo, en relación a cuando se hace bueno, teníamos algunos ejemplos
de lo que son trabajos finales de la especialización, donde se solicita algún tipo de informe, pericia, contribución, etcétera, respecto, por ejemplo, de una institución o un organismo estatal, ¿no es cierto? Entonces, eh, el trabajo, bueno, de una de nuestras estudiantes que colaboró para un proyecto de pericia en un eh, habeas corpus hecho por una defensoría de menores en el contexto del sistema penal eh, de menores, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el problema era estos derechos, ¿no? Que colisionan y, bueno, ¿cuál sería el aporte antropológico? Bueno, esto que decía Ana, por ejemplo, los mapeos, ¿no? Lo que tiene que ver con el trabajo de campo, las perspectivas, en el sentido de decir, bueno, cómo hay ciertos derechos que estaban siendo inhibidos por la sobrepoblación de la institución que no permitía que se llevara adelante la educación como debía llevarse adelante. Entonces, como que la antropología allí no es que va a decir, no, esto es correcto, no, esto es incorrecto, sino que lo que va a hacer es un aporte respecto de, por ejemplo, lo que es la resolución de conflictos. ¿Cuál es el problema allí? La falta de espacio. ¿Por qué? ¿Cómo colisionan? Y Gabriela Matina, que fue la que hizo este trabajo, se centra en cómo, y acá tiene que ver con esto de la casuística, ¿no? ¿Cómo se llevan adelante las medidas de seguridad en un instituto penal para menores y por qué entonces colisiona con los derechos para la educación, ¿no? Que en abstracto podrían ser contestados de muchas maneras, pero lo que ella logra hacer es mostrar a partir de, primero ver los protocolos, luego conversar con los guardias, luego conversar con los docentes, conversar con los chicos que están allí alojados y hacer mapeos de circulación, etcétera, todo lo que tiene que ver con cómo se vulnera ese derecho y cuál eventualmente podría llegar a ser el problema y obviamente eh, dejar abierta la posibilidad, ¿no es cierto?, de soluciones. Pero este tema de, bueno, no es que ella entra diciendo el derecho, ¿no?, es X y debe ser respetado, porque eso ya de por sí está contenido, ¿no es cierto?, em, en el proceso que se está llevando a cabo, sino que lo que hace es precisamente etnografiar y traer la metodología antropológica a partir de preguntas que son antropológicas, porque además acá lo que tenemos que tener en claro es que la etnografía de por sí tampoco nos va a dar una respuesta en este sentido, ¿no? Porque se trata precisamente de, porque si no sería como, así como deviene abstracto, deviene un mapeo que no tiene un sentido específico, ¿no? Eh, bueno, esto en relación a la pregunta por ahí del triálogo y de la especificidad antropológica, ahí veía de quién es el trabajo, es Gabriela Matina, es una antropóloga que hizo la especialización y que en el contexto de una defensoría presentó ese proyecto, ¿no? Bien, Ahí me callo. hay manos levantadas, Cecilia Garibaldi en primer lugar y luego Paloma Posadas. No sé si Cecilia, si querés abrir tu micrófono. Hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la presentación, novedosa y específica. Tenía algunas preguntas que retoman un poco lo planteado, pero capaz que voy a ser un poquito más específica o incisiva. Creo que queda como muy en evidencia que digamos, como que el proceso de argumentación antropológico va en torno a una tesis como más analítica y bueno, y acá entiendo que es como en torno a las premisas que está planteando quienes solicitan
la pericia que rondan en si hay argumentos o no para justificar culturalmente o comprender culturalmente si alguien es o una comunidad es inocente o culpable. En este triálogo hay algo de esa respuesta, claramente, pero me queda un poco la pregunta de eh, el sentido de la pregunta antropológica lo respondía Claudia y ahora Eva, de que hay una interpelación, o sea, efectivamente los operadores judiciales interpelan sus preguntas o su guía del peritaje respecto a eso, o sea, hay un efecto en eso, pero entiendo que puede haber también un efecto que no sea, digamos, que no se dirima entre la inocencia y la culpabilidad, sino en atenuantes. ¿Existe ese proceso y cómo se puede manejar argumentativamente eso y si está en juego a la hora de hacer esos peritajes? Después, otra de las preguntas era, bueno, para todas, pero Ana trajo la consideración sobre los consentimientos, y como que el consentimiento informado es un tema complejo en sí mismo de cómo esto, de cómo se plantea, cómo se toma y sobre todo cuál es la contraparte. Y ahí me surge la pregunta de, bueno, una cosa es que las comunidades o las personas, creo que ustedes lo están pensando en clave de comunidad, digamos, dan con su consentimiento para abrir su cultura en alguna medida para dar luz al caso, pero ahí me pregunto si no entran a jugar condiciones implícitas, digamos, porque una cosa me parece que digamos, se trabaja con personas que saben, digamos, conocen el contexto y las posibilidades que tienen en función de lo que se está discutiendo. Se plantea un diálogo en torno a en qué condiciones se hace ese peritaje, se conocen las posibilidades reales de lo que se está discutiendo, digamos, y cómo eso entra en juego en el consentimiento, porque el consentimiento sí es una pregunta, pero obvio que hay eso, como muchas relaciones de poder y sobre todo de como de posibilidad, de cuáles son las posibilidades concretas, que hay algo de este condicionamiento que se da en esa negociación. Y sobre todo lo estoy pensando capaz en casos moralmente más interpelantes y no en esta cuestión de nosotros somos uno, sino cuando el peritaje implica en alguna medida como en conflictos que son a la interna de las comunidades, ¿no? O sea, eso implica otras cosas. Y en este sentido, esto que decía Claudia al principio, de las cuestiones morales que obviamente no están exentas, y ustedes profundizaron un poco bueno, qué es culturizar un delito o no, y ahí me pregunto si es extensible a otras cuestiones que no sean como las más a priori entendidas como distantes culturalmente, como son las comunidades indígenas, pero bueno, también existen peritajes de otro tipo, si es deseable que eso, o sea, cuál es el límite, que es como la pregunta del límite de la cultura, pero bueno, también para pensarlo en esa clave, y sobre todo si esto de que esto que planteaba Claudia, que creo que pasa cuando trabajas con este tipo de situaciones, de si en realidad lo que no es culturizable tiene que ver con la distancia cultural o tiene que ver con la distancia moral. O sea, que se juega algo de hasta qué punto, que es como el ejercicio de relativismo, sí es metodológico, pero capaz que el límite, o digamos, el límite también hay algo de la reflexividad que está ahí, o sea, el del relativismo moral y metodológico. Esa era la otra pregunta. Perdón que fue un poco larga, pero ya hablaron cosas y quería ser puntual. Gracias por la presentación y a las compañeras del NELSI también. ¿Hacemos ronda de preguntas y después contestamos? Como Dale, prefieran Porque perfecto. ustedes, veo, sí. Sí, porque veo como, varias manos. Sí, bueno, Norma, entonces, si querés abrir tu micrófono. Hola, ¿se escucha? Buenísimo. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, la verdad es que fueron muy claras. Yo tenía algunas preguntas puntuales, sobre todo en relación a esto que planteaba Ana, que me parece muy interesante de la contradicción. Yo soy trabajadora, operadora judicial, antropóloga, así que estoy como en este intento de descubrir la aplicabilidad y bueno, y qué cosas puede aportar la antropología en este mundo. Y pienso esto de la contradicción y no dedicarse simplemente al caso por la posibilidad de que eso sea contradictorio. Y me pregunto si hay alguna jurisprudencia, más allá de las grandes leyes o normativas, o algunos hitos que por ahí permitan, me imagino que no es que hay un acervo o un lugar donde eso esté
plasmado, pero sí algunos criterios que ustedes ya han identificado que son sobre todo inteligibles para los operadores judiciales, que es todo otro mundo de discusión también, ¿no? Como cuestiones que nosotros por ahí problematizamos un poco más o categorías que problematizamos más y que a veces hay que hacer ciertas concesiones para que eso sea entendible para la justicia. Entonces, vuelvo por la pregunta por si no se entendió, estas dos cosas, como por un lado, si hay algo de jurisprudencia identificable que nos permita como salir de ese caso a caso, y por otro lado, si identifican algunos criterios que les hayan llevado como a ser exitosas en ese trabajo de poder contar y poder echar luz a un proceso que quizás para la justicia es más difícil de entender. Bueno, muchas gracias. Y Luciana Sánchez. Sí, yo tengo una pregunta más puntual sobre el tema de la metodología, la transposición. ¿Será que pueden ahondar en esta idea del equilibrio que se tiene que encontrar en esa transposición entre lo teórico, conceptual y lo particular o más casuístico? Es eso más. Bueno, gracias. Creo que no tenemos, o si quieren hacemos preguntas hasta acá y después si hay más preguntas las abrimos a algunas otras y ya después cerramos. Si quieren, empiezo un poco respecto de lo que planteaba Cecilia, no sé si de todo, pero de alguna parte. En realidad, lo dijimos muy rápido, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber que nosotros no emitimos fallos. Nosotros argumentamos para que el que tiene que tomar la decisión la tome de la mejor manera posible. Y la posibilidad de encontrar atenuantes va a depender de su criterio. Bakhtin decía que la intención autorial no resuelve todo. Hay algo en el lector o en el que escucha, que es el que termina de completar las significaciones. Nosotros hacemos la apuesta como para decir, bueno, si querés encontrar atenuantes, hay un caso, así como mencionaba Eva, el caso de Gabriela, que fue fantástico. Nosotros estamos aprendiendo un montón con los colegas que vienen a cursar la especialización porque están trabajando temas muy dispares. Hay un trabajo maravilloso, también fue un trabajo final de Paula Reiter. Paula, además, es una de las dos antropólogas que están trabajando en el Ministerio Público de Defensa de Nación. Y bueno, las tenían como administrativas, las colegas están peleando ahí fuertemente para el reconocimiento, ¿no? Son profesionales, son técnicas como otros técnicos lo han logrado, pero les ha costado bastante. Y era un caso de una mujer estadounidense que la detuvieron en Ezeiza como mula. Una mujer de 60 y pico de años, ¿no? Mula porque estaba transportando droga. La tenían recluida, la tenían presa, la llaman por supuesto a Paula a decir, bueno, porque acá esta mujer, 60 y pico, ¿no? Ya la edad influye en el prejuicio. Si hubiera sido joven, tal vez los operadores jurídicos hubieran pensado otra cosa, pero bueno, extranjera, ¿qué hacemos? Y ahí Paula se mandó, digamos, un trabajo maravilloso. No tenía demasiado tiempo, sí peleó, porque cuando dice Ana, como decía Ana, ¿no? Nos dan poco tiempo, el tiempo hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Es decir, no se puede hacer esto en menos de, y eso hay que pelearlo. Hay cosas que hay que pelear, gente. Bueno, Paula lo único que logró fue irla a visitar una vez y entonces le hizo como su historia de vida, su relato de vida, ¿no? Pero a partir de ahí, y con una idea de interseccionalidad, lo que mostró Paula es cómo en realidad el, las prácticas narco, ¿no? Utilizan las desigualdades de género para coaccionar e impedir a las mujeres, porque generalmente en buena medida son mujeres las que hacen de mulas, ¿no? Tomar decisiones autónomas y a veces meterlas en situaciones donde ni ellas saben que están transportando. Entonces, usando el relato de vida, mostrando que esta mujer había sufrido violencia de género a lo largo de toda su vida y que en la última etapa cayó en esta organización, que por supuesto fue un engaño romántico, ¿no? Nos vamos a encontrar, te voy a ir a buscar, años trabajando esto.
convenció al juez que en realidad esta mujer era víctima de trata de personas. Entre los chats, ¿no?, que estaban en el archivo, el relato de vida, Paula mostró que esta mujer no era victimaria de nada, sino que era una víctima, y la idea de trata de personas la colocó el juez, ¿no? Y a partir de ahí la pudo exculpar. Nosotros podemos llegar hasta un punto dando elementos para la comprensión de la situación. Por ejemplo, la violencia psicológica, no solo física, ¿no? El usar el amor romántico como engaño a lo largo de estos chats y otra serie de situaciones y mostrar este entramado de violencia y de desigualdad de género. Ahora, el concepto de trata de personas lo pone el juez y la decisión que en ese caso ella era víctima de y no otra cosa, la pone. Entonces, esta idea de atenuantes, por ejemplo, bueno, se puede pensar de muchas maneras, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir mostrando, cuando nosotros decimos no culturizar, pero claro que tenemos ideas de culturas. Bueno, trabajamos mucho la idea de moralidades, ¿no? Presuponer que hay una única moral es un problema. Nosotros sabemos como antropólogos que hay moralidades y a veces lo que se muestra es que desde ciertas lógicas y cierta presión entre pares, masculinidades degradadas que tienen que estar demostrando permanentemente su valía entre pares, así funciona el entorno de estas personas. Eso exime que hayan matado, hayan robado o no, pero desde qué contexto, ¿no? Cada cual tiene libertad para actuar, para decidir, un poco romper, o sea, lo que nosotros podemos aportar como antropólogos desde la antropología es esta idea de romper con el criterio del individuo racional que conoce sus actos, que hay un único patrón moral, etcétera, etcétera, y mostrar que, bueno, hay muchas coacciones, procesos sociales, modos de producción de significación que hacen que ciertas cosas no sean una decisión o que se tomen cierto tipo de decisiones también, digamos, ¿no? Entonces, por ahí creo que va un poco la cosa. Respecto a la jurisprudencia, eso es algo que también se encargan los abogados. A veces es muy difícil saber hasta dónde nosotros nos podemos meter. A nosotros no nos toca dar el argumento de las leyes. No somos nosotros los que tenemos que enunciar la ley esta, la ley aquella, ni la jurisprudencia tal, ni la jurisprudencia cual. Eso lo tiene que hacer un buen abogado. Si nosotros conocemos el caso, le decimos, bueno, mira que, por ejemplo, idea de territorialidad en el caso indígena. ¿Desde qué noción de territorio? Bueno, hay fallos que han salido bien, y a lo mejor, bueno, pero le corresponde al abogado citar. Un peritaje antropológico no se tiene que hacer cargo de eso. Nosotros no somos operadores judiciales. Podemos explicar en esta situación, para esta gente, por esta historia y en estos contextos, tal cosa. Pero las leyes las explican los operadores judiciales, la jurisprudencia la deben explicar los operadores judiciales. Si nosotros nos metemos con eso, no hacemos ningún buen servicio. Por supuesto que lo conversamos con aquellas personas que ya tienen alguna idea que desde la justicia, ¿no? Que podemos aportar. Y esos casos no son tantos si se conocen y los compartimos y a veces los fallos nos los dan los operadores judiciales a nosotros y eso circula, pero eso le toca a los operadores judiciales. Eso también es importante saber. ¿En qué usar? ¿Por qué otra cosa? Si escribimos 90 páginas no las lee nadie. Así de fácil. Entonces tenemos que encontrar cómo ser consistentes y contundentes en un espacio reducido y saber de qué sí hablar y de qué no. Y toda la jurisprudencia y todo eso no nos toca a nosotros, por ejemplo. Así que de eutanasia tenemos un colega se nos van abriendo campos de la Universidad de Córdoba, Federico Quevedo, que en realidad está peleando, digo yo. Es que a algunas veces en las cortes les agarra este vocabulario bélico porque quedamos en medio de los conflictos. Está tratando de repensar un caso en el cual una familia quería la desconexión vital del familiar y el personal médico que sí desconectó y reconectó, ¿no? Hasta que el paciente murió antes que esto se pudiera terminar de judicializar y se tomara una decisión judicial. Pero supongo que
veamos cómo sale la ley de eutanasia si es que la aprueban, porque si se lograra una ley, en realidad hay condiciones para la posibilidad de eutanasia que van a estar fijadas por ley y se verá ahí qué tipo de peritaje puede hacer falta, ¿no? Tenemos una colega, Adriana Estañaro, que ya no está con nosotros, pero que peleó mucho por esta posibilidad de eutanasia. Y ha dado muy buenos testimonios, muy buenos argumentos y sobre todo ha logrado, creo, sensibilizar a varios legisladores. Ojalá saquen la ley. Sí, de hecho, Darío Radosta, que está en UNSAM, en IDAES, trabajó con Adriana en algún momento dado, así que sí, hermosa historia y hermoso legado. Bien, no sé si las otras preguntas sí fueron abordadas, ¿no? Las de Luciana y Paloma. Si quieren Eva o Ana agregar algo más, y si no, nos estamos acercando a la Al hora final. del cierre. Le Sí, Ana. contestaría a Luciana puntualmente, que quedó ahí colgadito, me parece, en relación al equilibrio que preguntabas. Yo creo que una de las cosas que a mí me gusta pensar, por eso lo traté de mostrar así, ¿no? A uno le llega esas preguntas de pericia, eso que nos están, por lo que nos están convocando, ¿no? Y es como si fuera o no sé, un armado muy artesanal, uno va pensando desde dónde crear ese punto de vista, qué tipo de narrativa producir, empieza como a pensarlo en función de ese caso, uno se va concentrando y de hecho pasa un poco como con las tesis, que de pronto uno le hace un clic, es decir, esto es lo que a veces yo me pasa que con el equipo por ahí que estamos haciendo el peritaje, nos sorprendemos a nosotras mismas pensar no lo estábamos viendo de este modo y al entrar en el caso todo uno dice, mira, mira cómo lo podemos ver. O sea, hasta uno se sorprende en ese análisis de la conclusión a la que puede llegar. Y ahí es donde también uno va balanceando ese equilibrio. Por ejemplo, en algunos casos, cuando llegamos a esa narrativa, tenemos que ir a buscar conceptos para orientar, para marcar esa narrativa. Por ejemplo, en el caso que les contaba de los alambrados, era el concepto de frontería, ¿no? Entonces tuvimos que recurrir a ese conocimiento antropológico sobre esos territorios ambiguos, sobre esos, ¿no? Y uno se, se introduce en esos marcos y claramente después los baja de forma concisa, concreta, en función del caso, ¿no? Pero lo que quiero decir es como que la mera casuística implicaría algo llevado a su extremo, lo que no queremos hacer como casuística sería algo que está muy descontextualizado o hiper situado, que sería al revés, ¿no? Pero sería como le falta el contexto de lo comparativo, de lo genérico, de lo que el campo de la antropología también ofrece. Pero eso no implica hacerlo abstracto, como decía Claudia, ¿no? Ahora, uno tiene los elementos, uno se sorprende o sea, tenemos un potencial en antropología para hacer esas cosas y las cosas van surgiendo y por eso yo decía que me encantó escuchar a los colegas, incluso como decían Claudia y Eva, en la misma especialización cuando vienen con sus casos, porque cada uno implica un desafío, una forma creativa de responder, un uso de las metodologías, un equilibrio específico, ¿no? No hay, en definitiva, no hay recetas. Es como una aplicación, así que uno se va inspirando y va pensando, ¿no? En cada situación, en cada... Hay aprendizajes, cosas que uno puede compartir, transmitir, y así se va creando esta red, este saber que está en proceso, que lo estamos produciendo, ¿no? Acerca de qué es hacer pericia. Está en un hermoso proceso, o sea que todos los que vayamos como incorporándonos a este diálogo lo estamos creando, ¿no? Y haciendo. Yo por ahí para cerrar también en relación a esto que estaba mencionando Ana respecto de las metodologías, que quizá una de las cuestiones más interesantes es esto, ¿no? Cuando nos llegan estos casos donde o eventualmente les dicen, bueno,
qué podés aportar como antropólogo o antropóloga. Y es realmente un desafío porque, bueno, también tiene que ver cuál es la relación que tiene con el caso, de distancia, de cercanía, cuáles son las herramientas que puede eventualmente utilizar. Hiciste ya trabajo de campo ahí, es un lugar que conoces, no es un lugar que conoces, pero comparte, digamos, algunas similitudes con otro caso que desarrollé. O sea, cómo es que se conceptualiza el caso como para poder hacer esa intervención, y ahí es donde, bueno, se van eh, planteando las distintas alternativas, donde lo metodológico incluye también, digamos, estos procesos de descentramiento y reconceptualización, ¿no es cierto? No solamente pensar en, bueno, si puedo hacer entrevista o trabajo de campo, sino eh, esta forma de recontextualizar o contextualizar de maneras descentradas que permitan esto, ¿no? Mostrar los casos desde una perspectiva alternativa y de nuevo, en todas estas situaciones, quizá el abogado o la abogada diga, bueno, en realidad es para, no sé, en un caso que trabajamos con AUNA eh, para la cuestión de daños, ¿no? Entonces es como que, bueno, una trabaja específicamente para el aporte en una parte de la causa judicial, ¿no es cierto? Eh, y entonces tiene, bueno, una tarea específica, pero no hay que confundir eso con eh, pensar que uno está apoyando o no eh, la culpabilización o la inocencia, ¿no es cierto?, en el contexto mayor del caso, ¿no? Pero bueno, a veces es difícil también referirse a estas cosas que decían, bueno, entre lo abstracto y lo casuístico, sin entrar a contar casos y más casos donde, bueno, las propuestas son distintas y las respuestas son diferentes también, ¿no? Tal cual, y después de cada caso hay un aprendizaje que se incorpora, ¿no? Bueno, Claudia, Eva, Ana, muchísimas gracias. La verdad que nos llevamos un montón de cuestiones para seguir pensando, preguntas, y eso es lo más rico. Pero en todo caso podemos pensar cómo seguir. Seguramente ahí les pasé el link a donde vamos a estar subiendo la grabación, pero desde ya mil gracias por su tiempo, por compartir las experiencias y bueno, por generar este encuentro. No, Gracias. gracias por la invitación. Nos quedó la cuestión, la pregunta de Patricia de la justicia federal y la provincial, y depende. Es muy difícil generalizar para todas las provincias. Eso también requiere un análisis del quién es quién. Eh, no, que sea federal no necesariamente garantiza que sea una persona alejada de los intereses territoriales en la provincia, ¿no? Por ejemplo, y nuestras provincias tienen sistemas judiciales, poderes judiciales diferentes, con dinámicas diferentes. Ahí viene muy bien la antropología del poder judicial, hecha como investigación. Eh, pero en general, en términos de los peritajes, eso los abogados de un lado y del otro conocen súper bien quién es quién y nos anticipan tipos de jueces, ¿no? Y a veces es bueno saber por dónde entrar también, pero no digo nada más. Gracias por la invitación, gracias por la escucha. Gracias a ustedes, gracias a todas Gracias. las personas que se conectaron. Muchas Bueno, y hasta gracias, sí. pronto. Buenas noches, Gracias. adiós, gracias. Buenísimo. Chao, Chao, gracias. chao. Gracias.